nuestra vida, en la vida del creyente aún, uno experimenta y tiene que enfrentar momentos de dificultad. Y hay veces que uno utiliza la expresión que se encuentra en medio de una batalla, en medio de una guerra, en medio de una situación difícil, de una pelea constante. Uno pelea constantemente contra muchas cosas. Están los enemigos externos y aún los enemigos internos, nuestra mente. Hay veces que los enemigos externos se hacen fuertes, pero hay veces que los enemigos internos se hacen más fuertes. Cuando quizás no es algo exterior lo que me detiene, sino algo que comienza a sucederme. Cuando de repente yo tengo toda la capacidad para ir a hacer una tarea, pero de repente digo, no soy capaz, no estoy listo para hacer eso. Yo no puedo hacer tal cosa. Y el enemigo interno comienza a susurrarte al oído y de repente te dice, tú no eres capaz, tú no tienes las palabras, tú no puedes hacer esto, tú no tienes la fuerza, no tienes la tenacidad, te falta, aún no tienes lo necesario. Y más allá de que uno lucha contra los enemigos externos, que muchas veces son aquellos que dicen, tú no estás listo, tú no estás preparado, no tienes lo necesario. Hay veces que eso viene de adentro. Y uno batalla contra esos pensamientos, lucha contra eso en su vida. Hay momentos en los cuales el enemigo logra sigilosamente entrar detrás de las filas del ejército, detrás de las filas de tu mente, y pareciera que no está allí, pero se infiltró. En la época de la Segunda Guerra Mundial, aún en estos días, hoy, mucho más con la tecnología, ¿cómo está? Todo lo que era el espionaje, todo lo que significaba el poder decodificar en aquellos días, los códigos, le daba una ventaja al ejército enemigo. Entonces había espías que se infiltraban detrás de aquellas filas para poder obtener la información. Bueno, a veces, detrás de las filas de nuestra mente, el enemigo comienza a entrar, sigilosamente comienza a pasar por atrás, se infiltra. Parece que no está ahí, parece que nada me está pasando. Pero sin embargo en un momento me doy cuenta que los pensamientos están ahí, los malos pensamientos vienen a mi mente. Las cosas malas, lo que no quiero, está allí presente en mi vida. Y me pregunto cómo entró, así como un enemigo que se infiltra y que va entrando detrás de las filas de un ejército. Así uno cada día tiene que salir a la batalla, salir a pelear. Y uno se transforma en un luchador. Hay quienes no quieren pelear y no tienen las fuerzas y dicen yo no tengo lo suficiente o lo necesario para pelear. Pero hay quienes pelean y batallan cada día. Peleas hoy quizás contra una enfermedad, batallas quizás hoy en tu mente contra los enemigos internos, luchas contra los enemigos externos que se levantan para tratar de frenar lo que tú te has determinado a hacer, pero quieren hacerte sentir que no tienes lo suficiente. Entonces luchas contra el desánimo, luchas contra las palabras hirientes de los demás, peleas para salir adelante en tu economía, para pelear y luchar por tus sueños. Libras batallas en la familia, libras batallas en la empresa, libras batallas y luchas en diferentes aspectos de nuestra vida. Hay momentos donde uno sale a pelear y enfrenta una situación difícil. Quizás hoy estás peleando contra una enfermedad, luchando en medio de una batalla para que el cáncer sea destruido. Pero en momentos así, en momentos de adversidad, en momentos de lucha, hay personas que toman caminos diferentes. Quizás aquel que hoy está enfermo dice, tengo que clamar a Dios, tengo que pedirle al Señor. Allí está la salida, allí está la solución para mi problema. Allí está quien puede sacarme de esta situación. Pero hay quienes encuentran la salida en algo más. Hay quien dice, no, quizás sea el curandero. Quizás en el parapsicólogo encuentre la salida. Quizás la sanidad para mi vida se encuentre en un chamán, se encuentre en algún indio, en alguien que pueda darme una cura para esto que tengo en mi vida. Hay personas que toman la determinación y dicen, no, quizás la cura esté en otro país. Y quien tenga los medios viajará a otros países para atenderse con los mejores profesionales. Buscará la salida.
Cuando el enemigo logra infiltrarse detrás de las filas de tu mente. Hay personas que dicen, ¿cómo encuentro la salida? La salida está en el psiquiatra, está en el psicólogo. La salida la encuentro quizás por medio de las pastillas. ¿A qué recurres cuando te encuentras en medio de situaciones así? ¿A qué recurres cuando de repente en tu mente algo comienza a pasar? ¿Buscas refugio en el alcohol? ¿Buscas la salida en las drogas? ¿Consumes drogas para escapar de una realidad que no puedes soportar, que no puedes tolerar en tu vida? Cuando de repente alguien te descalifica, te hace sentir mal, entonces vas y te drogas para tratar de lidiar con aquello que no sabes cómo afrontarlo. Hay quienes están peleando contra la droga, librando una batalla para poder salir de allí. Pero hay quienes han clamado a Dios en medio de ese momento. Hay quienes buscan a Dios, sea cual sea la dificultad que se presenta en su vida. Pero hay quienes han obtenido o han buscado quizás otra salida, otra solución. No necesariamente está mal. No necesariamente significa que todas son contrarias. Pastor, si yo estoy enfermo hoy, entonces no puedo buscar la ciencia para tratar de sanarme. Claro que sí. Porque la ciencia también es de Dios. Pero tengo que poner mi confianza en Él. Saber que los médicos van a hacer lo que esté a su alcance, pero Dios hará lo imposible. Dios va a obrar. Hay personas que entran con un cuadro muy simple, en una clínica, en un hospital, con algo que es leve, algunos por un chequeo de rutina, y no vuelven más. Algo simple terminó con sus vidas. Algunos en medio de la anestesia no volvieron más. Era un examen de rutina, era algo sencillo, pero algo falló y nunca más salieron de ese sanatorio. Pero aquel que pone su confianza en Dios, está mal que alguien busque refugio para poder salir de las drogas, en algún lugar donde puedan brindarte ayuda. No todos los lugares serán efectivos, no todos buscarán que una persona se rehabilite, porque en muchos casos es un negocio y representa solamente es un negocio. Y cuanto más tiempo tengan a un paciente allí, mejor será para ellos. Y lo tendrán drogado y lo tendrán en la condición, quizás no va a consumir cocaína, no va a estar fumando marihuana, pero va a estar todo el día empastillado para poder librar la abstinencia que tiene. Andará como zombie. Yo he visto esto. Ahora, ¿y si pones tu esperanza en Dios? ¿Y si pones tu confianza en el Señor? ¿Cuál es la decisión que toma el hombre cuando se encuentra en medio de esas situaciones? En medio de esos problemas. Cuando tienes problemas matrimoniales, ¿qué haces? Recurres a las revistas, buscas 10 respuestas para un matrimonio destruido. Los 5 pasos para restauración matrimonial. 3 pasos para volver a encender el amor. Funciona. A los famosos les funciona. Van por el 3er, 4 matrimonio. Les funcionan las revistas. Funciona el horóscopo. Voy a ver, no tengo trabajo, voy a ver qué dice el horóscopo. A ver qué dice para mí. Yo soy conejo en el horóscopo chino, voy a ver qué dice para mí. ¿En qué confías? ¿En quién pones tu confianza? Hay quienes dicen, eso del horóscopo me parece que es verdad. Muchas veces leo y es lo que me está pasando. Es como una flecha a la aventura. Es una flecha al aire. Dice, enfrentarás problemas matrimoniales. ¿Quién no tiene problemas matrimoniales? ¿Quién que no tiene a Dios hoy no está sufriendo en medio de su matrimonio? Enfrentarán crisis económica o va a pasarle algo en lo económico, quizás positivo o negativo. ¿Quién no vive algo así? Son como las profecías vagas de estos días. Es como algo que se dice pero no dice nada. Es como que es para cualquiera, le puede quedar a cualquiera. Y como dice el dicho aquí en Argentina, el que le quede el poncho que se lo ponga. Bueno, así es el horóscopo. A cualquiera le puede pegar. Este mes vas a enamorarte. Quizás tú no vas a enamorarte, pero ¿cuántos más están leyendo lo mismo? Dice, ay, esto a mí me pasó. Hay personas que dicen, ¿de qué signo sos? Ah, vos sos así.
Ah, vos sos de esta manera. Ah, porque naciste en tal mes, este es tu carácter. Como si fuese que nos han clasificado a todos. O sea, nací en enero. Ah, los de enero esos son personas envidiosas. No, nací en marzo. Esos son celosos, extremos, muy celosos. Y uno dice, sí, yo tuve una pareja muy celosa. Es verdad. Hay veces que tan fácil creemos en cualquier cosa, pero es tan difícil creer a las promesas de Dios. Se hace tan lejano la palabra de Dios o el cumplimiento de la verdad en nuestra vida. No es algo diferente a lo que se vivía en la antigüedad. Dice la palabra que en un momento había 2 reyes. Uno de ellos hacía lo recto delante de los ojos de Dios. Había quitado los lugares altos, había caminado en los caminos del Señor. Y dice la palabra que Jehová estuvo con él porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios su padre, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. ¿Por qué? Porque en aquellos días el reino estaba dividido, el rey del norte, el rey del sur, y este era el rey del norte. El rey del norte es aquel hombre que tiene un conocimiento de Dios, pero a pesar de que tiene un conocimiento de Dios, nada quiere saber con Dios. Aquí está haciendo referencia, cuando dice que anduvo en los caminos de su padre David, hace referencia a Josafat. Pero aquel que estaba reinando en Israel era Acab, un hombre que en un momento quiso tomar una viña, un hombre lleno de envidia que quiso la viña de un hombre llamado Nabot y no le tembló el pulso para quitarle la vida y quedarse con aquella tierra. Sería juzgado por sus hechos, se cumplirían las profecías en él y en su familia. Pero aquí en esta historia vemos 2 personas como tú y como yo, que a pesar de tener un conocimiento de Dios, su postura era diferente. Su manera de mirar la vida y su manera de vivir en cuanto a la fe era diferente. Josafat hacía lo recto delante de los ojos de Dios y era temeroso de Dios, por lo cual el Señor lo multiplicaba y lo bendecía. Dice que los reinos de alrededor temían a Josafat y se hicieron tributarios. El ejército que tenía Josafat era tan poderoso que aquellos vecinos tenían temor. Había surgido el temor en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Pero Acab era un hombre sanguinario. Acab era un hombre el cual despreciaba aquel que decía la verdad, porque prefería las palabras engañosas, mentirosas, que escuchar la verdad en su vida. Entonces vemos aquí una contraposición, 2 hombres que conocen una realidad, que conocen la palabra de Dios, pero sin embargo toman caminos diferentes en cuanto a la fe, podría decirse. Pero sin embargo aquí dice que ellos tienen una parentela. Entonces Josafat va a visitar allí a Acab. Dice que prepara allí una comida y están compartiendo. Entonces Acab le dice: ¿por qué no vienes conmigo a la batalla? Ya hacía 3 años que no estaban en conflicto. Entonces le dice: ¿por qué no vienes con nosotros? Ya que Ramot de Galán nos pertenece. Viene a la batalla con nosotros. Josafat le dice: yo soy lo mismo que tú. Es cuando una persona de repente se acerca y está con la persona incorrecta. Va a compartir con aquel que no tiene que estar, que no es lo mismo. Josafat aquí le dice: tú y yo somos lo mismo. No era así. Pero él quería decirle: somos lo mismo, somos hermanos, es parte de lo mismo. Mi ejército es tu ejército, mis caballos son tus caballos. Mis hombres de guerra son para que puedas utilizarlos. Él quería confraternizar y acercarse, pero a un hombre que no era temeroso de Dios.
a un hombre que no reconocía la palabra de Dios o la verdad del Señor con su vida como para tener una guía. Quien prefiere obstinarse y hacer lo que él quiere y no oír la voz de Dios. Bueno, aquí nos presenta una situación que podemos verla en el mundo actual. En el mundo las personas quieren y tienen el impulso de hacer muchas cosas, pero las hacen y quieren lograrlas con sus fuerzas. Y quieren hacerlo de esta manera. Josafat le dijo, bueno, pero vamos a consultar a Dios. Y si Dios nos dice que sí, entonces vamos a la guerra. Entonces iré contigo. Y dice que él manda llamar allí a 400 hombres. Y comienzan a decir, y él pregunta, iremos, pelearemos en Ramón de Galaad, vamos a ir a pelear aquella batalla. Y comienzan a decirle que sí, que van a vencer, y comienzan a hacer esos actos proféticos. Hoy en día hay personas que están haciendo actos proféticos. Hay algunos en la calle que toman cadenas y se ponen cadenas en las manos y salen a hacer actos proféticos, como se hacía en la antigüedad, como en el tiempo de Ezequiel, así. Dice la palabra que estos comenzaron a decirle que no les iba a pasar nada, que vayan, que la victoria estaba asegurada. Pero Josafat le dijo, ¿no habrá aquí un profeta de Dios? ¿No habrá aquí un profeta verdadero? Entonces él le dijo, hay uno ahí, pero ese siempre me profetiza mal, ese siempre me lleva a la contraria. Hay ahí un Micaías, pero ese siempre me dice todo lo malo. No es que te diga todo lo malo. A veces una persona dice, no, pero la palabra es como que me marca los errores y me muestra los defectos y me saca y me deja sin poder camuflarme. Pero es lo correcto. Dios nos habla el corazón y Dios nos muestra la verdad para que podamos ser libres. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, cuando Dios comienza a hablar el corazón, una persona no puede quedar de la misma forma. Dios comienza a transformar esa vida. Dios comienza a transformar ese corazón. Pero este dijo, no lo quiero a ese, porque lo aborrezco, dijo. Mira el odio que tenía. No solo con la obra de Dios, sino con los siervos de Dios. Los que hacían las cosas de la manera correcta. Entonces le dice, bueno, mándalo a llamar. Manda a llamar a Micaías, que venga. Dice la palabra que mientras que estaban allí los reyes, se acercó este profeta Micaías para que ellos pudieran consultarle. Entonces le dijeron, vamos a descender a Ramón de Galaad, vamos a obtener la victoria en esa batalla. Y dice que Micaías le dijo, vayan, Dios lo va a prosperar. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que decirte que no me mientas? Que digas la verdad, que digas lo que verdaderamente. Él primeramente le dijo, lo que el Señor me diga, eso le voy a hablar. Lo que el Señor me hable, eso es lo que voy a decirles. Pero luego le dijo, sí, vayan, si quieren ir a pelear así. Pero luego, cuando insistió, le dijo, dime la verdad. Bueno, ¿quieres la verdad? Esta es la verdad. Entonces Micaías dijo, he visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? ¿No te dije yo? Ahí lo tenés, al negativo este. Es un negativo, todos nos están diciendo que no va a ir bien, que lo vamos a vencer, que lo vamos a cornear y vamos a tener la victoria. Y este es un negativo. ¿No te han dicho alguna vez que eres un negativo cuando tú le hablas de la palabra de Dios? Cuando tú le dices, mira, el camino que estás tomando no es bueno. Y como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Y la persona te va a decir, oh, otra vez con eso de la Biblia. La palabra de Dios es eficaz. Y si tú quieres tomar el camino de esa manera y quieres tomar esas decisiones en tu vida, tú puedes hacerlo, esa es tu decisión. Pero mi deber es decirte la verdad. Mi deber es mostrarte
a la luz de la palabra, lo que es correcto. Luego tú decides. El Señor dijo, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Tú eliges. Ahora, Micaías le habló y les dijo la verdad. Ahora ellos debían decidir qué hacer. ¿Y qué decidieron? ¿Cuál fue la decisión? Dijeron, no, está bien, entiendo que no es lo que esperaba, pero por cuanto es palabra de Dios, lo voy a hacer. No, esa no fue la respuesta de Acab. Acab dijo, vamos a ir igual. ¿Qué sabe este Micaías? Si acá nos están diciendo estos que vamos a vencer, que vamos a salir adelante, que Dios nos va a prosperar, que va a entregar al enemigo en nuestras manos. Vamos a la batalla, tenemos un ejército poderoso. Y dice que así se dispusieron para salir a la batalla, para enfrentar una batalla. El hombre tiene que enfrentar a diario situaciones en su vida y tiene que luchar y pelear por ello. Bueno, aquí ellos debían enfrentar una batalla real. Deberían enfrentar un enemigo real. Ahora tú dices, pero mi enemigo no es real. Claro que lo es. Quizás tú no tomas las armas para ir y enfrentar una batalla. No estás en medio de un conflicto bélico. Pero tu enemigo es real. Lo que viene a tu mente para tratar de amedrentarte y que dejes de hacer la voluntad de Dios es real. Que Satanás se levanta como un río es real. Y viene para tratar de hacerte bajar los brazos, para decirte que tú no vales nada, para decirte que tú no puedes, tú no eres un hijo de Dios, tú no puedes hacer la voluntad de Dios, tú nunca estarás preparado ni listo para ser un siervo de Dios. ¿De dónde provienen esas palabras? ¿Quién es? Tienes que luchar contra lo que viene a tu mente. Tienes que luchar con aquel momento en el cual dices, no tengo fuerza, no tengo ganas de seguir. Un varón me escribía ayer y decía, pastor, no tengo ganas de ir a la iglesia. Hay veces que no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero es así. Habrá momentos donde diga, estoy cansado, tengo sueño, me duele el cuerpo, me duele la espalda, tengo fiebre. Pero debes entender que en esos momentos más necesitas a Dios. Cuanto más lucha, cuanto más adversidad, más Dios. Cuanto más dificultades el enemigo trata de sembrarte en tu vida, cuanto más batallas tienes que enfrentar, más Dios tienes que poner en tu vida. Hay quienes cuando viene la batalla, cuando vienen las dificultades, se alejan de Dios para tener calma, para que el enemigo los suelte. Y Satanás sabe lo que hace. Dice, está bien, te dejo. Te dejo tranquilo, si total ya te tengo acá. Ya no te oprimo más. En una oportunidad, una joven estaba tremendamente atormentada. Entonces me llaman por teléfono y me dicen, está en este momento, está atormentada, está gritando, está mal. Le digo, traigan a la iglesia. Traigan a la iglesia, hoy vamos a tener reunión, traigan a la iglesia, vamos a estar orando por su vida. Dice que a los 10 minutos se compuso, tranquilita, y durante algunos meses se mantuvo así. Ya no sintió más tormento, no sintió más nada, no le pasaba nada más. De repente se compuso. No es que se compuso. Satanás dijo, te dejo tranquila, no vayas a la iglesia. Está bien, no pasa nada. Así que ella dijo, no, ya me siento bien, pero no vas a venir. No, ya está, ya pasó. Tenía sueños, tenía tormentos, no podía llevar su vida. Hasta el momento que decidió acercarse a la iglesia, o por lo menos tuvo la iniciativa de querer venir. Y fue suficiente para que el enemigo diga, no, ya está, te suelto. Pero soltar era una manera de decir, porque seguía atada en sus pecados, seguía en medio de la depresión, la tristeza seguía obrando en ella. Hay momentos donde parece que el enemigo te suelta, pero es solamente una sensación. Porque en definitiva te tiene así. Hay creyentes que se apartan, se alejan y dicen, ahora estoy mejor. Ahora es como que no siento tanta lucha, no siento tanta dificultad. ¿Y para qué? Si ya te tiene, no necesita lucharte. No necesita que tú sientas la presión, porque ya estás ahí. Pero cuando tú tratas de hacer las cosas bien, cuando tú vas a la batalla, entonces sientes la batalla, sientes la guerra, sientes la lucha, sientes la adversidad, sientes la dificultad que se presenta en tu vida.
Pero ¿qué haces en medio de esos momentos? Bueno, aquí vas a tener 2 ejemplos. Y tú debes decir cuál es tu caso. ¿Qué es lo que tú haces? Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, vamos a leer del versículo 28 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 28 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó, Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que era el rey de Israel, desistieron, que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las juntaduras y el corcelete. Él entonces dijo al cochero, vuelve tras las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro frente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la palabra, subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Hay quienes se disfrazan, hay quienes tratan de camuflarse. En medio de una batalla, en medio de una situación. Hay quienes tratan de camuflarse, pero su condición el Señor las conoce. Dios conoce el corazón. Hay quienes tratan de esconderse detrás de un camuflaje, detrás de un disfraz. Hay personas que sonríen cada día y muestran una imagen de ellos mismos, que es un disfraz. Y quieren salir a la batalla y pensar que van a vencer llevando un disfraz. Tú no puedes tener un disfraz de cristiano. O eres un cristiano o no lo eres. Tú no puedes tener un camuflaje. Es decir, soy cristiano, aquí en la iglesia soy cristiano. En el mundo soy mundano, con los compañeros de trabajo soy mundano. Tú no puedes tener un camuflaje, porque puedes tratar de esconderte. Pero sin embargo, el enemigo te alcanzará. La dificultad te alcanzará. Vemos aquí 2 hombres con un conocimiento de Dios, con una palabra de Dios en su vida. Josafat estaba en el lugar equivocado, con la persona equivocada, haciendo lo que no debía hacer. Pero aún en esa condición, Dios tuvo misericordia de él. Dice la palabra que Acab le dijo, tú vístete tus ropas reales, y yo saldré a la batalla así, disfrazado, de esta manera. Y así lo hicieron. Entonces Josafat se puso sus ropas reales, fue a la batalla, y aquellos que habían recibido la orden de pelear directamente con el rey de Israel, se encontraron con que el rey de Israel no era el rey, era Josafat. Pero dice la palabra, y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó. Otra versión de la escritura dice, Josafat gritó desesperadamente, clamó a Dios, y él lo escuchó.
En medio de esa situación, en medio de la batalla, en medio de las dificultades, dos hombres. Uno de ellos, en medio de su error, porque Josafat estaba ahí, pero no debía estar ahí. ¿Cuántas veces uno se siente en el lugar equivocado? ¿Cuántas veces uno se da cuenta y dice, yo no debiera estar aquí? Yo no tendría que estar en este lugar. No tendría que estar con estas personas. Pero cometí un error. No actué sabiamente. Y ahora estoy en medio de un problema. ¿Cuántos creyentes han sido sorprendidos en medio de una situación? Creyentes que cometieron un error y de repente se fueron con sus amigos, salieron y se encontraron en una pelea, se encontraron en una balacera. Y en ese momento, cuando te sientes que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que debieras estar en la iglesia, debieras estar en otro lugar, pero tomaste una mala decisión. Esa noche fuiste al boliche, esa noche te fuiste con los amigos. Pero aún estando en medio de esa terrible condición, en medio de ese momento desafortunado para tu vida, de esa decisión que tomaste, ¿qué posición tomas en ese momento? En medio de la batalla, en medio de la pelea, en medio de la lucha, ¿buscas a Dios? ¿Clamas a Dios para que te libre? A pesar de que te equivocaste, de que cometiste un error. ¿Clamas a Dios para que el Señor tenga misericordia de ti? Esta es la diferencia entre Josafat y Acab. Josafat, en el momento que su vida corría peligro, buscó a Dios. Hay personas que hoy están con una sentencia de muerte sobre sus vidas, pero no quieren buscar a Dios. Prefieren buscar en el curandero, prefieren ir al PAI, a la MAI, para obtener una sanidad, pero no buscar a Dios. No clamar a Dios. Josafat clamó a Dios, gritó al Señor en medio de aquellos que lo rodeaban con los carros, iban a quitarle la vida. Pero dice que él clamó al Señor en medio de aquel momento y Jehová lo ayudó y los apartó, Dios de él. Dios apartó a sus enemigos en medio de la batalla, en medio de esa situación. Él clama a Dios y Dios le responde. Mira, si hoy te encuentras aún en la guerra más salvaje, en la pelea más dura que estés viviendo en tu vida, en la situación más terrible, quizás tú digas, estoy peleando con una enfermedad terminal, estoy peleando con un divorcio que ya prácticamente está terminado, estoy peleando con una situación terrible, pero si puedes clamar a Dios en medio de esa situación, el Señor te librará, el Señor saldrá a tu ayuda, el Señor te sacará de esa dificultad, te esparcirá a tus enemigos para darte la bendición. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra que y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Dijeron, este no es Acab, dejémoslo. Pero estaba ahí en la batalla, podían haberlo matado igualmente. Pero ese es el poder de Dios, que aun cuando sus hijos toman el lugar de descarriados, toman la decisión equivocada, aún Dios tiene misericordia. ¿Cuántos hoy quizás dicen, hubo momentos en mi vida donde quizás no tenía que haberla contado, pero Dios me libró? Dios tuvo misericordia de mí a pesar de que yo estaba mal. Y cuánto más cuando ni siquiera conocías a Dios. Pero hay quienes que no teniendo a Dios, no conociendo verdaderamente al Señor, en medio de esos momentos claman a Dios. Aún el ateo, cuando está en medio de una situación tan terrible, mira los cielos y clama porque alguien lo ayude. Si existe un Dios, ayúdame. Si existe alguien que pueda cambiar esta situación, sálvame. Porque llega un momento donde en lo cual te refugias ya no te sirve. Llega un momento en aquello que el hombre pone su confianza, ya no sirve para librarte. Ya no puedes salir. ¿Qué iba a hacer Josafat? Estaba rodeado. Le iban a quitar la vida. Estaba en medio de una guerra que él no tenía que estar. El Señor le dijo que no fuese.
el Señor le dio una palabra y dijo: así lo vi a los hijos de Israel, de esta manera. Esta palabra hace referencia cuando Micaías le da esa palabra y les habla acerca de los que estaban descarriados, dispersos, de los que estaban y se encontrarían así. He visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: esto no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Fue lo mismo que veo el Señor Jesucristo cuando veía las multitudes y se conmovió de ellas, que andaban errantes porque no tenían pastor. Así, porque cuando tú haces lo que no debes, andas confundido. Hay personas que hoy están viviendo de una manera y creen que eso es vivir la vida, que es lo correcto y que están bien así. Pero llega un momento donde te das cuenta que la droga no era lo que esperabas. Que la fiesta en un momento termina. Que los amigos de la noche en un momento se van. Que aquella mujer que estaba al lado tuyo en los momentos de fiesta, en los momentos que tenías dinero, no está. Que los amigos no están, que la familia no está. Y te das cuenta que no era lo que pensabas. Te encuentras con la realidad. Y llega el momento donde una persona dice: soy un adicto. ¿Y cómo hago para pelear con esto ahora? ¿Y cómo lucho contra el alcohol, que por años dominó mi mente, dominó mi vida? ¿Cómo hago para pelear contra esto? ¿Qué harás? Hay personas que dicen: bueno, tengo que recurrir a la meditación, tengo que meditar, tengo que buscar en mi propio yo. Tengo que encontrar esa paz interior, encontrarme a mí mismo. Tengo que amarme a mí mismo para poder amar a otros. Hay quienes comienzan a entrar en la filosofía y comienzan a buscar su refugio allí, en las letras, para tratar de tener esperanza, para tratar de encontrarle un sentido a la vida. Pero llega un momento donde tú no le encuentras un escape, no le encuentras una forma. ¿Cómo hacer? Dos situaciones diferentes, dos hombres diferentes, dos actitudes distintas. Uno clamó a Dios en medio de la batalla, pero el otro, dice la palabra, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las juntaduras y el corcelete. Él entonces dijo al cochero: vuelve atrás las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Él no le pidió a Dios que lo sacara de allí. Él no le pidió al Señor que lo librara. Él confió en aquel que conducía el carro y le dijo: sácame de aquí. ¿Cuántas veces las personas van y se arrodillan ante un Dios y le dice: ayúdame, líbrame? La palabra de Dios dice que el hombre toma un leño, con ese leño hace un fuego, cocina una carne, con ese leño se calienta en el frío, con esa misma madera, y con lo que le sobra hace una imagen de talla, comienza a tallar la madera y se hace un Dios. Y entonces se postra ante ese Dios y le dice: sálvame, porque tú eres mi Dios. Le dice: el mismo material sirvió para calentarse, sirvió para cocinar una carne, como también sirve para ser un objeto de culto. Pero no se da cuenta que lo acaba de fabricar. Pero el hombre se postra así ante una imagen y confía y le pide que lo ayude. Es acá en el carro diciendo: sácame del campo, sácame de aquí. Hay personas que hoy están enfrentando situaciones terribles, pero están pidiendo ayuda en el lugar correcto. Están pidiendo salir y que los libre la persona equivocada. Están clamando, pero están clamando de manera incorrecta. Están buscando el escape quizás de la situación, pero pareciera que ya es demasiado tarde. Otra versión de las Escrituras dice que la flecha le entró en el cuello. Ya la muerte es prácticamente inminente, una flecha allí. Pero dice que tomó
la actitud de decirle, sácame de aquí, sácame del campo de batalla. Y disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las juntaduras y el corcelete. Entonces dijo al cochero, vuelve atrás las riendas y sácame del campo. Dos actitudes diferentes. Uno, en medio de la dificultad, clamó a Dios. Y el otro buscó la forma de poder salir. En este mundo está aquel que es un hombre de fe, una mujer de fe, que aun cuando va a la universidad le dice, Señor, ayúdame aún a memorizar el estudio. Y está aquel que dirá, si estudiaste te va a ir bien, y si no estudiaste te va a ir mal. Simple. Pero el creyente aún en eso confía en Dios, porque le dice, Señor, yo no tengo la capacidad para recordar todo esto. Señor, yo no tengo la capacidad para memorizar esto, para aprenderlo. Dame la capacidad. Y está aquel que dice, yo no necesito a Dios para esto. Yo puedo hacerlo solo. Yo puedo pelear contra esto solo. Quizás estás peleando para forjar un futuro, para salir adelante, pero aún en eso tú pones a Dios. Personas que no creían que tenían la capacidad y reconocen que no tenían la capacidad para terminar una carrera universitaria. Confiaron en Dios, se superaron y pudieron alcanzarlo. Y cuando llegan a su objetivo, le dan la gloria a Dios. Pero otro dirá, como cuando vas al médico y de repente tú te sanas y el médico es incrédulo, ateo y hasta tiene una postura formada. Entonces tú le dices, gracias a Dios, Dios me sanó. Y el médico te dice, yo te sané. Dios no hizo nada. Dios no estuvo aquí, Dios no operó, Dios no hizo nada. Eso es lo que creía Acab. No necesitaba a Dios, no necesitaba que Dios intervenga. Pero lo cierto es que si Dios no estuviese allí, al hombre le faltarían facultades, el hombre no podía ni siquiera levantarse, no podría tener la fuerza si Dios no lo permitiese. Pero el hombre se carga de soberbia y dice, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios para saber qué es lo que tengo que hacer. No necesito clamar a Dios en medio de mi dificultad y decir, Dios, ayúdame. ¿No? ¿Qué necesitas? Y yo me tiro las cartas. Las cartas hablan y dicen qué es lo que tengo que hacer. Y es así. Yo sigo, las cartas me dicen que tengo que hacer esto y lo hago. Me dicen que va a aparecer un hombre, aparece ese hombre. Y yo creo, ¿está mal? Yo creo. Aquel que no le pasó quizás no crea. No, esto no se trata de creer o no creer. Hay quienes dicen, esto es creer o reventar. No, yo antes que creer en eso prefiero reventar. No creer en eso. Uno no dice que no existe tal cosa, o que no existe la brujería, o no existe la magia negra, o no existe el hipnotismo, o la sugestión. Uno no dice que eso no exista, sino que no es de Dios. Y que lo que van hacer en la persona es terminar llevando a esa persona a una condición peor. La persona busca su libertad y busca salir. Acab dijo, sácame del campo, sácame de este lugar. Y pensando que va a salir, quizás tú dijiste, voy a ir a la curandera porque quiero salir de esto que me está pasando. Voy a ir a aquella persona que dicen que te dicen lo que te pasó o si alguien te hizo algo. Así que voy a ir porque mi matrimonio está terrible. Mi esposo no sé si me es infiel o no. Así que voy a ir a esa mujer, voy a ir a ese hombre. Y ni bien entras en aquel lugar, la persona te mira y te dice, vos venís por tu marido. No, sentate. Vos querés saber si está con otra, sí, está con otra. Pero él no está con otra por su voluntad, le hicieron un trabajo. Entonces, no es culpa de él, es un trabajo. Hay una atadura ahí. Pero vos me traes esto y esto, y yo lo hago que se quede con vos y que la deje a ella. Entonces la gente dice, sácame del campo. Ayúdame a salir de este problema. Pero ¿por qué no clamar a Dios? ¿Por qué no pedirle a Dios, Señor, ayúdame?
¿Por qué en medio de la enfermedad no clamas a Dios? He visto personas en el hospital enojadas con Dios terriblemente, diciendo, yo le pedí a Dios que lo sanara, le pedí a Dios que hiciera un milagro y se murió. No me vengas a hablar de Dios. Tú pediste que te saquen del campo, tú no buscaste a Dios. Tú buscaste a tu manera, un Dios a tu conveniencia. Hay veces que el hombre piensa que Dios puede ser engañado y que puede relacionarse con Dios como lo hizo durante toda su vida. Yo era un niño y me llevaban a la fiesta de la Virgen. Y un día le dije a la Virgen, Virgen, si me gano un colchón acá en la lotería, yo te voy a ir a dar las gracias. Y así que me fui a jugar a la lotería ahí y me gané el colchón. Y dije, la Virgen me lo dio. Ahora, analízalo hoy. Dios me va a mandar a jugar a la lotería para ganar algo, para obtener algo. Puedo hacer ese trueque con Dios y decir, Señor, permíteme sacar el loto y yo voy a ayudar a los pobres. Hay quienes dicen, Dios me dejó ganar la quiniela, pero la quiniela no es de Dios. Yo le pedí a Dios y Dios me dejó ganar. No, tienes que preguntarte a qué Dios le pediste. Porque Dios no va a obrar conforme a lo que uno piensa, sino conforme a su palabra. Dios no va a prosperarte por el 15 ni por ninguna lotería. Y hay quienes a veces dicen, ¿sabe que gané un dinero ahí? Quédate tu dinero, gástalo en lo que quieras. Lo que fácil viene, fácil se va. Pero no puedes pensar que Dios necesita de tu ayuda. Josafat, en medio de esa situación, clamó a Dios, gritó por ayuda. Tú puedes encontrar esta historia en el libro de los Reyes. Y dice que él clama, pega un grito. No dice que clama a Dios. Otra versión de las Escrituras dice que él clama a Jehová. Y el Señor responde. Y el Señor lo libra. En medio de su dificultad clamó a Dios. Esa es la diferencia. En medio de este mundo hay hombres y mujeres que en medio de su batalla, de su pelea, busca a Dios para que el Señor le favorezca. Y hay quienes están buscando en la ayuda, en este caso, dice la palabra. Entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Él puso la confianza ahí y le pidió que lo sacara el cochero, que lo saque de ahí. En la vida representa aquello con lo cual nosotros ponemos y depositamos nuestra confianza, nuestra fe. Porque nos es más fácil creer en eso. Nos es más fácil confiar en eso. Y hay veces que está impregnado en nuestra vida. Tienes un hijo pequeño y no puede dormir por las noches. Lo llevo a Juan, el de acá a la vuelta, que cura el susto. Está asustado el bebé. ¿Y por qué no pedirle a Dios? No, porque para pedirle a Dios tengo que ir a la iglesia. Y para ir a la iglesia se supone que tengo que dejar lo malo. Y para dejar lo malo tengo que hacer cosas que no quiero. Y para ser mejor no. Voy a Juan y ya está. Juan pone allí en el agua unas cosas, hace unas oraciones y ya está curado el susto. Hay quien te mira y dice, a vos te ojearon, ¿eh? ¿Sí? Sí, estás ojeado vos. Déjame un ratito, a ver. Y tira unas miguitas de pan en un vaso con agua, estás empachado. Ahí ya está, ya te curé. Y después va el otro y cada vez que se siente que le duele la cabeza o algo, dice, tírame ahí unos pancitos. Haceme eso otra vez. Es más fácil. Realmente es más fácil. O es más fácil ir y tomar una pastilla y decir, ya está, era un dolor de cabeza. Hay quien dice, no, tomar una pastilla no es de fe. Fe es orar y que se me vaya el dolor de cabeza. No, nosotros no estamos en contra de la ciencia.
¿Por qué vas a aguantarte un dolor de muela? ¿Por qué vas a estar sufriendo? Diciendo, no, Dios, que me sane Dios. Tomá una pastilla, anda al dentista. Soluciona tu problema. Deja a Dios para otras cosas. No, pero quiero que Dios obre. No va a ser como uno quiera. Pero yo he visto que Dios le ha emplomado muelas a otras personas. Dios hace como Él quiere. Pero yo no voy a torcer el brazo de Dios. Yo no voy a decir, Dios, bueno, yo quiero que lo hagas de esta manera. Yo clamo y confío. Pero Dios hace su voluntad. Y si va a ser por los médicos, gloria a Dios. Y si va a ser sin los médicos, gloria a Dios también. Porque en definitiva mi confianza está puesta en Él. No en el carro, no en aquel que me va a sacar del campo, en aquel que me va a librar del problema. Parece que te va a librar del problema, pero ¿qué dice la palabra? Sácame del campo porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. ¿Lo sacó? ¿Solucionó su problema? ¿Lo libró de la muerte? Para nada. La palabra de Dios nos dice que la sangre corría por el carro. Aquel rey había quedado a mitad de camino. El rey que confió en Dios continúa con vida. Y el rey que no buscó a Dios en medio de su batalla, que no quiso oír la voz de Dios, que salió a pelear una guerra que no tenía que librar. Y no solamente esto, sino que no busca a Dios ni siquiera en el momento de la dificultad. Dice la palabra que cuando el Señor estaba en la cruz, uno de los que estaba a su lado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el que estaba al otro lado lo injuriaba y le decía, si verdaderamente eres quien dices ser, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le dijo, ni aún estando en la misma condenación tienes temor de Dios, ni estando en la misma condenación de tu vida buscas a Dios. Hay momentos en los cuales una persona pareciera que nunca se le termina la fuerza. ¿Pero qué fuerza? Tú dices cuando una persona ya está mayor, cuando ya una persona está avanzada en edad, entonces parece que se ha perdido todas las fuerzas, pero hay viejitos que tú lo ves todos débiles, pero cuando tú le quieres hablar de Dios, dice, no, a mí nada me hables de Dios. No quiero nada. Y está que no puede más en su vida, pero dice, no necesito nada. Él por dentro se siente fuerte. Su elección sigue tan firme como cuando era joven. No quiere saber nada con Dios. Ni aún en su lecho de muerte, no quiere saber nada con Dios. Hay quienes están tan cerrados, tan lastimados, tan heridos, que han cargado su corazón y han buscado la salida y las respuestas en aquello que no pudo solucionar, no pudo salvarlos. Josafat clamó a Dios y el Señor escuchó su voz, aún estando en una batalla que no debía, aún estando con una persona que no debía estar. Como cuando uno dice, no te juntes con aquel, es una mala influencia. Pero aún el Señor muestra su poder en librarlo, en sacarlo de aquella condición. Bueno, aquí tenemos dos posturas diferentes, dos personas distintas, con un conocimiento de Dios, pero que a la hora de actuar, uno clama a Dios y confía en Él, y otro busca salir a su manera. Hay quienes quizás digan, yo estoy peleando por mi matrimonio a mi manera. ¿Y cómo es? Bueno, estoy tratando de hacer las cosas que creo para mejorar, para ser una persona diferente. Y de repente el marido se carga y llena de promesas y le da promesas a su esposa. Y dice, bueno, sigamos un poco más. Pero lo cierto es que a veces no tiene el poder para cambiar. No puede. ¿Por qué? Porque es una persona infiel. Porque es mentiroso, porque no cambia. Entonces le dice a su esposa que va a cambiar, que la ama, que nunca más la va a hacer sufrir. Y ahí al poco tiempo ya anda nuevamente mandándose mensajes, está ahí. ¿Por qué? Porque su corazón no cambia. Entonces, esa es la diferencia. El que busca a Dios para salir de un problema y el que no lo hace.
el que pone a Dios en su vida, aun cuando cometió un error. Quizás tú digas, pastor, yo cometí un error. Pero si en medio de tu error, en medio de tu dificultad, en medio de tu batalla, clamas a Dios, en medio de ese momento difícil, buscas al Señor en tu vida, el Señor te librará. El Señor escuchará, porque bien podría decir aquí, y Josafat clamó en medio de la batalla, pero Dios miró para otro lado. Como diciendo, Josafat, te lo dije, arreglate solo ahora, que te salve Acab, que te salve tu ejército poderoso. Pero sin embargo, dice la palabra que el Señor lo escuchó. El Señor vio su corazón, vio su condición y lo libró. Dice el Salmo 25, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. En los momentos que sufro, en los momentos que me siento debilitado, el Señor es el que puede sacarme de ese lugar, a lugares de bendición, a lugares de esperanza. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Dice la palabra, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Señor, sácame. Si tienes que pedirle a alguien que te saque de una situación, no le pidas al que tira las cartas, no le pidas al parapsicólogo, no le pidas al espiritista o a aquellos que hacen adivinación. Cuando Micaías le da esta palabra, dice que él pudo ver el trono de Dios, pudo ver allí, y mientras que estaba en aquel lugar, se estaba debatiendo quién iría a confundir a Acab. Y dijo, un espíritu de mentira iría y entraría en los profetas para que hablen engaño y mentira y de esa manera sea confundido. Así, por medio de la mentira son engañados, por medio de la mentira los hombres son llevados al camino incorrecto, a alejarse de Dios, a no hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Señor, tú sácame. Señor, tengo problemas matrimoniales, sácame. Sácame bendición, no me saques del problema, sácame bendición. Señor, estoy al borde de la muerte, hay una enfermedad sobre mi vida, hay una sentencia. Señor, ayúdame. Clama a Dios en medio de la angustia. Clama a Dios en medio de ese momento difícil. Dice la palabra, te libraré y tú me honrarás. Cuando te encuentres en medio de ese momento, clama a Dios. No le pidas ya a una imagen, no le pidas a una estatua. Clama a Dios y dile, Señor, sácame tú a bendición. Señor, ayúdame en medio de mis enemigos, porque me rodean los enemigos de afuera y los enemigos de adentro. Señor, porque peleo contra mi corazón, que muchas veces es duro. Señor, entiendo que tengo que hacer lo bueno, pero me enojo. Hay personas que no las quiero perdonar, no las quiero ni ver. Señor, ayúdame en mi corazón. Ayúdame a hacer lo correcto, sácame, porque en ti he confiado. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta palabra nos muestra dos hombres, pero una actitud diferente en cada uno. Tú debes tomar hoy la decisión de cuál eres tú. El que clama a Dios en medio de su dificultad, aun cuando comete errores. Clama a Dios para que el Señor lo libre y confía en que el Señor lo hará. O eres aquel que más bien tratas de salir a tu manera. O eres aquel que tratas de buscar la forma. Señor, tengo problemas económicos, ayúdame. Y el otro dice, no, ahí me dijeron que hay que hacer un trabajito. Y luego nos robamos la mercadería que sobra, la traemos y eso la vendemos. Yo resuelvo mi economía a mi manera. Yo trato de salir a mi manera. ¿Por qué no clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame?
para que no haga esto, para que no caiga en algo malo, para que no termine tropezando a veces con la misma piedra. Pero hay quien dice, no, yo lo hago a mi manera, con fraude, con engaño, con mentira, pero salgo. Yo no necesito tal Dios. Mira, nadie es tan duro como para no necesitar a Dios, pero el hombre toma su decisión. Hay veces que reciben golpe tras golpe tras golpe, pero así como el metal se endurece tras los golpes, así el corazón de los hombres se endurece. Y hay veces que esos golpes no buscan destruir, sino más bien moldear y sacar lo mejor del material. Pero la persona endurece su corazón y hace culpable a Dios por los golpes de su vida. Y dice, Dios me ha golpeado duro en mi vida. Me abandonaron, viví en la calle, me costó salir adelante. No tuve el amor de un padre, no tuve el amor de una madre. Ahora no me vengas a hablar de Dios. Dios nunca estuvo y aquí estoy. Y nunca lo necesité. Pero llegará un momento donde se dará cuenta. Llegará un momento en su vida donde esa persona se encontrará en el momento de oscuridad. Dice la palabra que Stalin, en medio de su muerte, veía como lobos venían. En medio de aquel dictador, de aquellos hombres que creyeron no necesitar a Dios, llegó el momento de oscuridad para sus vidas. Ahora Dios te habla y por medio de su palabra el Señor nos muestra que la salida ante las dificultades es clamar a Él, es buscar a Dios. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y aquel que está escuchando este mensaje en esta noche pueda cerrar sus ojos y pueda repetir esta oración para abrir su corazón al Señor. Esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. ¡Aleluya!